Coahuila, un estado con energía. Amigas y amigos, niñas, niños, hoy es el día más importante del año. Es el inicio del ciclo escolar. Mujeres y hombres somos seres culturales. Una generación entrega a otra la experiencia, conocimiento y anhelos de las que le precedieron. Por eso me atrevo a hacer tal afirmación. Hoy es el día más importante del año. El Estado mexicano, y Coahuila en particular, cumplen con el compromiso casi ritual, milenario de una humanidad que durante más de 2.500 años, a través de la escuela, encontró el mejor mecanismo para formar a quienes en el futuro se hacen cargo de la conducción de la sociedad. Porque es el gran tema que hoy nos congrega a celebrar que estamos listos como sociedad para transmitir lo que somos a las niñas y niños y jóvenes. Al hacerlo, aspiramos a que sobre nuestros tabiques culturales ellos edifiquen un mundo mejor al actual, más justo, más solidario, más limpio y en paz. Nunca podemos estar satisfechos con la realidad que tenemos. La humanidad es cultura y esa es la diferencia con otros seres de la creación. En la actualidad, los jóvenes pueden ser víctimas de las peores ambiciones del hombre y receptores de los mejores anhelos y aspiraciones de la humanidad. Mientras que un niño, por desgracia, puede ser víctima de la peor de las maldades, como lo es el narcotráfico, otro, al mismo instante, es un defensor de los animales. Hagamos voto y trabajo para que todas las niñas y los niños de México y de Coahuila estén en la mejor situación para recibir lo mejor de la humanidad. Desde la educación inicial hasta el último año de doctorado, cientos de miles de niñas, niños y jóvenes acudirán a las aulas. Muchos de ellos llegarán a las preparatorias y universidades que hace 3 años no existían. Nuestro gobierno, con satisfacción, empieza a ver resultados de la principal política pública que puede tener una autoridad: construir un mejor sistema educativo. La escuela hoy está más cerca de todos. Muchas de estas nuevas instituciones se encuentran en lugares apartados, donde las niñas y los niños habrían renunciado a continuar sus estudios por falta de una verdadera oportunidad para hacerlo. Amigas y amigos, este inicio de ciclo escolar es distinto. Ya está en marcha una gran reforma educativa impulsada por el presidente Peña. Nuevos procedimientos para la contratación de maestros, procedimientos justos, transparentes y modernos, la significan. Quiero hacer un gran homenaje a las y los maestros de Coahuila. En ellos ha descansado la responsabilidad de muchas generaciones de educandos. Los encontramos igual en los barrios y colonias de una gran ciudad como Torreón o Saltillo, como en un apartado pueblo, tal vez un pequeño caserío del inmenso desierto de nuestro estado, como en el ejido Francisco Cos, Buen Boquillas del Carmen. He tenido en mi vida una gran fortuna, la de conocer el magisterio coahuilense, pero quiero ser todavía más específico y no utilizar una palabra que los englobe a todos y tal vez con ello borre el enorme esfuerzo de cada uno. He tenido la fortuna en mi vida de tener un papá y una mamá maestros, en los cuales aprendí que el trabajo del docente no solo está en el aula, sino en cientos de horas, entre comillas, de tiempo libre, que dedican a preparar sus clases, a revisar exámenes, a capacitarse y actualizarse. Hace unos momentos me entrevistaban y me decían cuál era el esfuerzo de los maestros. Yo les dije, prácticamente no ha cesado en un año, prácticamente no ha habido vacaciones para el sistema educativo. Pues cuando no están en el aula, se están preparando y se están formando. Tuve la fortuna de ser alumno en primer año de primaria de Silvia Cisneros, que como muchas maestras y maestros de ese grado escolar, materializan lo que para mí es el momento más maravilloso de un ser humano, el aprendizaje de las letras,
el convertir los sonidos en grafías y las grafías en palabras que en la mente son representación de la realidad, la misma realidad que con la imaginación de estos niños y estas niñas se puede cambiar. He tenido la fortuna de haber sido alumno de Rosario Domínguez y Pedro Flores Vázquez, en los cuales descubrí que un buen maestro no solo enseña lo que está en los libros, sino aquello que guarda en el alma. En la escuela secundaria, qué bueno fue sentarme en el salón donde impartían clases Julia Martínez, Ramiro del Bosque Celestino, Clara Soberón y tantos otros que como segundos padres conducen al joven en la edad más difícil, aquella próxima a la ciudadanía. Yo conozco el magisterio porque el director de mi escuela era Asensio Loera. Si ustedes me preguntan cómo debe ser el líder de una comunidad educativa, yo les diría como él, con una gran sabiduría, una inmejorable cultura y un corazón bueno. Tuve la fortuna de ser alumno de los seguidores de Don Bosco, el gran pedagogo italiano del siglo XIX, el que dijo que todos los niños merecían un lugar en la escuela y que todos los niños merecían un futuro. Con esos curas, buenos para el fútbol, excelentes para enseñar filosofía, descubrí que la religión no nos puede dividir, pues en sus aulas nuestros credos nunca fueron puestos a reñir. Habrá tiempo después para platicarles sobre mis maestros de la Escuela de Jurisprudencia y de la Escuela Normal Superior, dos instituciones de donde estoy orgulloso de haber egresado, distintas en muchas cosas, pero similares en dos: su buen profesorado y su intención siempre de formar en la libertad, porque la libertad es la base de todo. No estoy de acuerdo, ni lo estaré jamás, en el ataque al magisterio de mi estado, por varias razones. La primera, porque para construir no se puede destruir. La segunda, porque son mucho más las cosas buenas, muchísimas más que aquellas que no son correctas, y prueba de ello es que junto con su sindicato, los maestros de Coahuila nunca salieron a pelear contra la sociedad en el momento que se decidía su relación laboral. La tercera razón es porque hay muchas Silvias Cisneros y muchos Asensios Loera. Yo los descubro cuando voy a las graduaciones y pasa frente a mí una niña o un niño que en el breve intercambio de palabras que se puede dar en ese momento me dice que va a ser ingeniero o doctor. Y a mi lado, el director de la institución, satisfecho, sonríe. Un poco más lejos, su profesor de sexto, de tercero, de secundaria, nos ve también con un gran orgullo. Lo he descubierto en cientos de profesores que se acercan a pedirme una barda, una malla sombra, unos balones o una mejora para la escuela en donde están sus alumnos. O en aquellos profesores que duermen en las comunidades en donde viven sus alumnos, en medio del desierto, siguiendo la suerte de las niñas y los niños. Lo sabrán esos críticos descalificadores que desde la riqueza y la opulencia generalizan y con eso destruyen un sentimiento de solidaridad, que no un prestigio, porque ese, el de nuestras maestras y nuestros maestros, está en el corazón de los que hemos sido sus alumnos. Este ciclo escolar también es distinto, porque tendremos un nuevo libro de texto para las niñas y los niños de tercer año de primaria, este que está por acá. Como ustedes ven, me acompañan coahuilenses que representan lo mejor de nuestra esencia: mascogos, chinos, mazaguas, jicapús, caravaneros, descendientes también de tlaxcaltecas. En el libro que les comento se desarrollan momentos tristes y luminosos de nuestra historia, de gloria para nuestro estado, pero también de sufrimiento y dolor. Es necesario que las nuevas generaciones sepan lo que acá sucedió, para que no se repita la ignominia y para que lo mejor de lo nuestro sirva de ejemplo. Agradezco la presencia de Celina Chuk, que está por acá, que con sus 107 años de edad recuerda que por las venas de nosotros los coahuilenses circula la de la humanidad. A ella le pido disculpas por lo que sucedió hace más de 100 años, cuando en una vorágine de barbarie se asesinó a más de 300 chinos aquí en Coahuila. Sí, aquí en Coahuila. Ella tenía 3 años de edad. Ese dolor está en el libro de texto
para que no se vuelva a repetir. Estoy muy orgulloso que nos acompañe la comunidad Mazahua, la Kikapú y la Mascoga. Las niñas y los niños de nuestro estado sabrán que ustedes son Coahuila y que sin ustedes no seremos nunca coahuilenses. Gracias por estar aquí, a los caravaneros. Ustedes deben ser el ejemplo de dignidad de quien es explotado en el trabajo, pero también la voz que reclama todavía justicia. Gracias por estar aquí, a los caravaneros. Ustedes deben ser el ejemplo de dignidad de quien es explotado en el trabajo, pero también la voz que reclama todavía justicia. Su historia también está en este libro, como también la de aquellos chichimecas que fueron desterrados a las Antillas, en lo que Carlos Manuel Valdés describe como una ruta del horror. Saludo con mucho respeto a los representantes de la Iglesia Bautista, Metodista y Presbiteriana. La contribución que ustedes hicieron al sistema educativo de Coahuila también está reseñado en este libro. Amigas y amigos, al inicio del ciclo escolar me tengo que referir a los derechos de las niñas y los niños, los derechos reconocidos por la humanidad, al de un mundo sin violencia, al de ser respetados, al de contar con un medio ambiente sano, al de ser escuchados y recibir una educación y, entre otros, al de no ser utilizado para fines perversos y malvados. Agradezco mucho la presencia del Ejército Mexicano, que junto con la Marina, las fuerzas federales y estatales, trabajan incansablemente para un México en paz. Les digo que los admiramos y que también admiramos a sus familias, porque tienen en sus casas a unos verdaderos héroes que salen todos los días a defender a México y arriesgan su vida. En su honor y en el de la patria, este mes de septiembre nos esmeraremos en honrar la gloria de nuestros héroes, en decirles a las niñas y los niños que la patria es primero. Que no se nos olvide, la patria es primero. Al inicio del ciclo escolar no puedo pasar por alto y ser omiso. Tengo que mencionar que no todas las niñas y los niños van a ir a la escuela. Que hace unos días las autoridades estatales descubrieron prácticas en nuestro estado que son vergonzosas, que nos llenan de vergüenza, que no deben pasar en la tercera economía del país, que no son las que nos distinguen, pero que por desgracia tampoco son aisladas. En un rancho, aquí muy cerca, en las peores condiciones, se ocupaba a niñas y niños en labores cercanas a la esclavitud. Se les trajo de lugares tan lejanos como la Huasteca hidalguense. Se les retenía porque no se les pagaba. Vivían en el suelo, comían 2 veces al día. Su horario de trabajo era mayor que el de cualquier adulto que esté aquí presente. Me preocupa que no alcemos suficientemente la voz para evitar que esto se repita. Niños que encontramos no solo en estos ranchos de prisión ahí en Coahuila, también sacando carbón en pocitos, en condiciones infrahumanas, obviamente violándose todos sus derechos, pero también dejándolos en estado de indefensión. El estado de indefensión que se provoca cuando alguien descalifica, porque en la descalificación está el mejor argumento para la explotación. No busquemos pretextos que descalifiquen. Entendamos todos y actuamos todos en beneficio de las niñas y los niños. No podamos poner aquí una imagen de ellos, porque sería atentar contra su dignidad. Pero si ustedes vieran las caras de esas niñas y esos niños, encontrarían las de sus hijas y sus hijos, que se vinieron solos de un lugar de más de 1000 kilómetros. ¿Por qué defender lo indefendible? ¿Por qué acercar a un niño a la violencia? Seamos honestos, los que discutió el Congreso hace unos días, me refiero a la violencia contra los animales. El mundo lo reprueba. Ya hace unos días, el Comité de las Niñas y los Niños de la Organización de las Naciones Unidas nos recomendó expresamente al gobierno mexicano no permitir que expongamos a las niñas y a los niños a los actos de violación. Amigas y amigos, estoy seguro que este año escolar va a ser mejor. Los exhorto a todos y todas, nos desempeñemos
bien y que hagamos cada uno lo que nos corresponde. No solo los maestros y las maestras, también la autoridad y también los que somos padres de familia. Que si la escuela es la segunda casa, nuestro hogar es la primera. Echémosle un ojo a la tarea de las hijas y los hijos. Preguntémosle al maestro cómo van. Impongamos nuestra responsabilidad de cuidar su integridad física. Levantemos la voz para rechazar las acciones que traen violencia. Levantemos la voz para rechazar las adicciones. Qué importante es que el niño vea en sus primeros héroes, que son los papás y las mamás, un ejemplo en contra de la violencia, en contra de las adicciones, un ejemplo de paz y de sensibilidad. Maestras y maestros, gracias por su trabajo. A todos que tengan un excelente año. Muchas gracias.